¿Cuántas veces has compartido tus sueños más grandes solo para verlos desvanecerse en el aire? ¿Cuántas veces has hablado de ese proyecto, de esa meta, de ese cambio que ibas a hacer y luego, nada? ¿Te sientes orgulloso de ser transparente, de compartir tus planes con el mundo, pero secretamente estás cansado de que tus palabras tengan más fuerza que tus resultados? Yo soy Salomón. Fui el hombre más rico de la historia, no solo en oro y plata, sino en sabiduría. Y te voy a revelar algo que la mayoría nunca comprenderá. El verdadero poder no está en lo que proclamas, sino en lo que construyes en silencio. Mientras otros gritan sus intenciones al viento, tú vas a aprender a convertirte en alguien completamente diferente. Alguien que observa más de lo que habla, que planifica más de lo que promete, que ejecuta más de lo que explica. Vas a transformarte en esa persona misteriosa que todos respetan porque sus acciones hablan más fuerte que 1000 discursos. El silencio no es timidez, es estrategia, es protección, es multiplicación. Y hoy vas a descubrir exactamente cómo usarlo para blindar tus sueños de la envidia ajena, acelerar tus resultados y construir una autoridad que nadie pueda cuestionar. Esto no es motivación barata. Es sabiduría milenaria que cambió mi destino y está a punto de cambiar el tuyo. Pero solo si estás listo para cerrar la boca y abrir los ojos. Si sientes que es momento de dejar de ser alguien que habla de grandes cosas para convertirte en alguien que las hace realidad, suscríbete ahora mismo. Porque lo que estás a punto de aprender va a transformar no solo tu manera de actuar, sino tu manera de existir en este mundo. Número 1. El silencio como escudo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un sueño que se materializa y uno que muere antes de nacer? La diferencia no está en el tamaño de tu ambición ni en la fuerza de tu deseo. Está en quién conoce tus planes antes de que tengas el poder suficiente para defenderlos. Cada vez que compartes una idea frágil, un proyecto en gestación, un cambio que apenas estás contemplando, estás entregando munición a un mundo que no siempre quiere verte triunfar. Yo he visto imperios caer no por la fuerza de sus enemigos, sino por la debilidad de quienes revelaron sus estrategias demasiado pronto. He visto hombres brillantes fracasar no por falta de capacidad, sino por exceso de confianza en las palabras equivocadas, dichas a las personas equivocadas, en el momento equivocado. El silencio no es solo la ausencia de palabras. Es la presencia activa de la sabiduría. Imagina tus planes como semillas recién plantadas. Una semilla necesita estar protegida bajo la tierra, en la oscuridad, alimentándose en silencio antes de poder enfrentar la luz del sol. Si la desarraigas cada día para mostrarle a todo el mundo lo que está creciendo, la matas. Si la expones a todos los vientos antes de que tenga raíces fuertes, se marchita. Tus sueños funcionan exactamente igual. Necesitan tiempo, protección y silencio para desarrollar la fuerza suficiente que los haga invencibles. Recuerdo a un comerciante que vino a mi palacio con una idea revolucionaria para el comercio de especias. Era brillante, visionario, pero tenía un defecto fatal: no podía callarse. En cada taberna, en cada mercado, contaba su plan con lujo de detalles. Hablaba de las rutas que usaría, de los contactos que había hecho, de los beneficios que obtendría. 3 meses después, descubrió que alguien más había ejecutado exactamente su idea. Alguien que había escuchado en silencio mientras él hablaba. Alguien que entendió que el poder real no está en quien concibe, sino en quien ejecuta sin ruido. La envidia es una fuerza más destructiva que cualquier ejército, y la envidia se alimenta de la información. Cuando compartes tus planes, no solo estás dando información, estás dando poder. Poder a aquellos que preferirían verte fallar. Poder a aquellos que se sienten amenazados por tu crecimiento. Poder a aquellos que,
conscientemente o no, sembrarán dudas en tu mente justo cuando más necesitas certeza. El sabotaje no siempre viene con la cara del enemigo declarado. Muchas veces viene con la cara del amigo preocupado que te dice, ¿estás seguro de que es una buena idea? Viene con la cara del familiar que te recuerda todos los fracasos anteriores. Viene con la cara del colega que te cuenta sobre alguien que intentó algo similar y falló. No siempre es malicia pura, pero el efecto es el mismo. Debilita tu resolución antes de que tengas la fuerza para mantenerla firme. Tu mente es como un jardín. Todo lo que entra en ella crece. Si permites que entren dudas, críticas, miedos ajenos y preocupaciones que no te pertenecen, eso es lo que crecerá. Pero si mantienes tu mente limpia, centrada solo en tu visión y en los pasos que necesitas dar, entonces la claridad es lo que crecerá. El silencio es el jardinero que decide qué pensamientos pueden entrar y cuáles deben quedarse fuera. Cuando guardas silencio sobre tus planes, algo poderoso sucede en tu interior. Dejas de necesitar la validación externa. Dejas de buscar aplausos por intenciones y empiezas a trabajar para obtener aplausos por resultados. Tu energía mental, en lugar de dispersarse en explicaciones y justificaciones, se concentra en ejecución y progreso. Es como cerrar todas las ventanas de una casa para que el aire acondicionado funcione mejor. Tu enfoque se vuelve más eficiente. Pero aquí está la paradoja que pocos entienden. El silencio no te aísla del mundo, te conecta más profundamente contigo mismo. Cuando no tienes que explicar constantemente lo que estás haciendo, puedes escuchar mejor lo que necesitas hacer. Cuando no tienes que defenderte de las opiniones ajenas, puedes confiar más en tu propia intuición. El ruido externo disminuye cuando el ruido interno se calma. El silencio también es un filtro natural. Cuando no hablas de tus planes, solo las personas realmente importantes permanecen a tu lado. Aquellos que están contigo por lo que eres, no por lo que prometes. Aquellos que confían en tu proceso sin necesidad de conocer cada detalle. Estos son los aliados verdaderos, los únicos que merecen estar cerca cuando la victoria llegue. He aprendido que los planes más poderosos son aquellos que crecen en la oscuridad y sorprenden con su luz. Cuando finalmente revelas lo que has estado construyendo, no lo haces con palabras, lo haces with resultados. Y los resultados no necesitan explicación. Se explican a sí mismos, hablan un idioma que todos entienden, el idioma del éxito tangible. El mundo está lleno de personas que hablan de lo que van a hacer. El mundo está hambriento de personas que simplemente lo hacen. Cuando eliges el silencio, eliges pertenecer al segundo grupo. Eliges ser memorable no por lo que prometes, sino por lo que entregas. Y esa es una posición de poder inquebrantable. El silencio es tu escudo. No lo abandones cuando el camino se ponga difícil. No lo cambies por la comodidad temporal de la comprensión ajena. Mantén tus planes seguros, protegidos, creciendo en la fortaleza de tu determinación silenciosa. Número 2. El silencio como multiplicador. Hay una verdad que descubrí observando a los hombres más prósperos de mi reino. Aquellos que multiplicaron su riqueza más rápido no eran necesariamente los más inteligentes, ni los más conectados, ni siquiera los más trabajadores. Eran los más callados. Los que entendieron que cada palabra innecesaria es energía que no se invierte en acción. Cada explicación que das es tiempo que no dedicas a ejecutar. Cada justificación que ofreces es atención que no pones en perfeccionar. Tu mente es tu recurso más valioso, pero también el más limitado. No puedes pensar profundamente sobre múltiples cosas al mismo tiempo. No puedes procesar soluciones complejas mientras explicas planes básicos. Es imposible ser estratégico y social simultáneamente con la máxima efectividad, y aquí está el problema. Cada vez que hablas de lo que estás haciendo, tu mente debe dividirse entre hacer y explicar.
Y esa división te cuesta más de lo que imaginas. Piensa en tu mente como en un río poderoso. Cuando el río fluye en una sola dirección, su fuerza es devastadora. Puede mover montañas, crear valles, cambiar paisajes enteros. Pero si ese mismo río se divide en múltiples arroyos, pierde su poder. Cada arroyo por separado es débil, manejable, fácil de detener. Tu atención mental funciona igual. Concentrada en una dirección, es imparable. Dispersa en múltiples direcciones, es vulnerable. Conocí a un arquitecto que tenía un don extraordinario para visualizar estructuras complejas. Sus diseños eran obras de arte funcionales que desafiaban las leyes de la construcción tradicional. Pero tenía la costumbre de discutir cada detalle con cada persona que conocía. En las cenas familiares, explicaba las características técnicas de sus proyectos. En los mercados, dibujaba planos en la arena para demostrar sus ideas. Era brillante, pero sus construcciones tardaban el doble del tiempo esperado y costaban el doble del presupuesto. ¿Por qué? Porque su genio se diluía en las conversaciones, su creatividad se fragmentaba en las explicaciones, su tiempo se perdía en las demostraciones. El contraste era su hermano menor, un constructor simple que nunca había estudiado arquitectura formal, pero tenía una regla inquebrantable: nunca hablaba de un proyecto hasta terminarlo. Su reputación creció no por sus palabras, sino por sus entregas. Sus construcciones eran sencillas pero sólidas, rápidas pero duraderas, baratas pero hermosas. En 5 años, el hermano menor tenía más clientes, más riqueza y más respeto que el genio que no sabía callarse. Cuando hablas constantemente de lo que estás haciendo, tu cerebro comienza a confundir la satisfacción de hablar con la satisfacción de hacer. Experimentas una falsa sensación de progreso. Es como si le dijeras a tu mente: ya hicimos algo importante aquí, porque hablamos de ello. Y entonces, la urgencia real de ejecutar disminuye, la presión interna se reduce, el impulso creativo se debilita. Sin darte cuenta, las palabras se convierten en un sustituto peligroso de las acciones. Pero cuando guardas silencio, algo mágico sucede. Tu mente no puede conformarse con la ilusión de progreso. Necesita progreso real. La presión interna aumenta hasta que la única salida es la ejecución. Es como cerrar la válvula de escape de una olla a presión. La energía no tiene otro lugar donde ir excepto hacia adelante, hacia la creación, hacia el resultado. El silencio también elimina las interferencias externas que ralentizan tu proceso. Cada persona que conoce tus planes tiene una opinión. Y cada opinión, aunque sea bien intencionada, introduce una variable nueva que tu mente debe considerar. Si le cuentas tu plan a 10 personas, no tienes un plan. Tienes 10 versiones diferentes de tu plan, cada una influenciada por una perspectiva diferente. Y mientras tu mente trata de conciliar todas esas perspectivas, el tiempo se escapa, las oportunidades se pierden, el momentum se desvanece. He observado que los resultados se multiplican en silencio por una razón muy específica: la ausencia de resistencia. Cuando nadie conoce tus planes, nadie puede crear obstáculos. Cuando nadie sabe hacia dónde vas, nadie puede bloquear tu camino. Cuando nadie entiende tu estrategia, nadie puede sabotear tu ejecución. El progreso se acelera porque no encuentra oposición. Además, el trabajo silencioso desarrolla una calidad que el trabajo público nunca puede alcanzar: la profundidad. Cuando no tienes que explicar cada decisión, puedes tomar decisiones más arriesgadas, más creativas, más innovadoras. Cuando no tienes que justificar cada método, puedes experimentar con métodos no convencionales. Cuando no tienes que demostrar cada progreso, puedes enfocarte en el progreso que realmente importa, no en el progreso que se ve bien.
La multiplicación también ocurre porque el silencio atrae la atención correcta en el momento correcto. Cuando finalmente revelas tus resultados, el impacto es devastador. Las personas prestan más atención a algo que aparece completamente formado que a algo que han visto crecer paso a paso. Es la diferencia entre una planta que observas crecer día a día y un jardín que descubres de repente en todo su esplendor. El jardín que descubres de repente te impresiona más, aunque ambos requirieron el mismo tiempo y esfuerzo. Recuerda esto: la velocidad de tus resultados es inversamente proporcional al tiempo que pasas hablando de ellos. Cuanto más hablas, más lento avanzas. Cuanto menos hablas, más rápido llegas. Esta no es una teoría. Es una ley natural que he visto confirmarse una y otra vez en la vida de aquellos que construyeron imperios duraderos. El silencio no solo protege tu energía, la concentra, la amplifica, la transforma en una fuerza multiplicadora que acelera todo lo que tocas. Úsala sabiamente. Número 3. Crecimiento acelerado por la discreción. La mayoría de las personas creen que necesitan testigos para validar su crecimiento. Creen que si nadie ve su esfuerzo, entonces el esfuerzo no cuenta. Creen que si nadie reconoce su progreso, entonces el progreso es insignificante. Esta creencia es el error más costoso que un hombre puede cometer en su camino hacia la grandeza. Porque el crecimiento real, el crecimiento que transforma vidas y construye imperios, sucede en la oscuridad, lejos de los ojos que juzgan y las voces que distraen. Te voy a contar algo que cambió mi perspectiva para siempre. El verdadero poder nunca necesita audiencia para desarrollarse. Los músculos se fortalecen en la soledad del entrenamiento, no en la exhibición del espectáculo. Las habilidades se perfeccionan en la privacidad de la práctica, no en la vanidad de la demostración. La sabiduría se adquiere en el silencio de la reflexión, no en el ruido de la conversación. Y la riqueza se construye en la discreción de la estrategia, no en la ostentación del consumo. Cuando trabajas en silencio, algo extraordinario sucede. Tu enfoque se vuelve láser. No tienes que dividir tu atención entre hacer y mostrar. No tienes que pausar tu progreso para explicar tu proceso. No tienes que detener tu momentum para satisfacer la curiosidad ajena. Toda tu energía, toda tu concentración, toda tu determinación se canalizan hacia una sola dirección: el resultado. Imagina a un maestro artesano tallando una obra maestra. Si constantemente interrumpe su trabajo para mostrar el progreso a los visitantes, para explicar su técnica, para justificar su método, ¿cuánto tiempo le tomará completar su obra? Mucho más del necesario. Pero si cierra las puertas de su taller, desconecta las distracciones y se sumerge completamente en su arte, la obra no solo se completa más rápido, sino que alcanza un nivel de excelencia que solo es posible con concentración absoluta. He conocido a muchos hombres que tenían todo lo necesario para triunfar: inteligencia, recursos, oportunidades, conexiones. Pero fracasaron porque no podían resistir la tentación de probar su valía constantemente. Necesitaban validación externa para continuar. Necesitaban reconocimiento ajeno para mantener su motivación. Necesitaban aplausos frecuentes para sostener su confianza. Y esa dependencia los hizo débiles, lentos, vulnerables a las opiniones y cambios de humor de otros. El crecimiento acelerado requiere algo que la mayoría no está dispuesta a dar: la renuncia a la gratificación social inmediata. Cada vez que resistes la tentación de compartir un pequeño triunfo, estás invirtiendo esa energía emocional en el siguiente paso. Cada vez que guardas silencio sobre un progreso parcial, estás protegiendo tu momentum de las interrupciones externas. Cada vez que mantienes tus métodos en privado, estás preservando tu ventaja competitiva. La discreción también elimina la presión de las expectativas ajenas.
Cuando nadie sabe exactamente qué estás haciendo, nadie puede formar expectativas específicas sobre tus resultados. Esta libertad es invaluable porque te permite experimentar, fallar, ajustar y mejorar sin la carga del juicio externo. Puedes tomar riesgos calculados sin tener que explicar cada decisión. Puedes cambiar de dirección sin tener que justificar cada pivote. Recuerdo a un joven comerciante que llegó a mi reino con una idea simple pero poderosa: crear una red de mensajeros más rápida que cualquier otra existente. En lugar de anunciar su plan y buscar inversionistas públicamente, trabajó en silencio durante 2 años. Reclutó mensajeros discretamente, estableció rutas secretamente, perfeccionó su sistema pacientemente. Cuando finalmente reveló su servicio, ya era tan superior a la competencia que dominó el mercado inmediatamente. Su discreción no solo aceleró su desarrollo, sino que le dio una ventaja tan grande que nadie pudo alcanzarlo. El trabajo silencioso también desarrolla una fortaleza interior que el trabajo público nunca puede crear. Cuando no dependes de la validación externa, desarrollas una confianza inquebrantable en tu propio juicio. Cuando no necesitas aplausos constantes, cultivas una motivación que viene desde adentro. Cuando no buscas reconocimiento frecuente, construyes una identidad que se sostiene por sus propios logros, no por la opinión ajena. Esta fortaleza interior es lo que separa a aquellos que construyen imperios duraderos de aquellos que logran éxitos fugaces. Los éxitos que dependen de la atención externa se desvanecen cuando esa atención se va. Pero los éxitos que se construyen en la fuerza interior se mantienen firmes sin importar los cambios externos. Además, el crecimiento discreto atrae la calidad correcta de atención en el momento correcto. Cuando finalmente emerges con resultados sólidos, no atraes curiosos ni envidiosos. Atraes colaboradores serios, inversores reales, socios estratégicos. Las personas que importan reconocen y respetan a aquellos que pueden ejecutar sin drama, sin fanfarria, sin necesidad constante de validación. La velocidad del crecimiento discreto también se debe a que eliminas las demoras innecesarias. No pierdes tiempo en reuniones sociales donde tienes que explicar tu progreso. No gastas energía en presentaciones que no generan resultados inmediatos. No te desvías por consejos bien intencionados pero irrelevantes. Cada hora, cada día, cada semana se optimiza para el progreso real, no para la gestión de percepciones. Pero aquí está el verdadero secreto del crecimiento acelerado por la discreción. Cuando trabajas en silencio, desarrollas la capacidad de ver oportunidades que otros no pueden ver. Tu mente, libre de las distracciones sociales y las presiones externas, se vuelve más perceptiva, más intuitiva, más estratégica. Puedes identificar patrones que otros ignoran, aprovechar momentos que otros pierden, ejecutar movimientos que otros no consideran. El crecimiento discreto no es crecimiento lento, es crecimiento inteligente, es crecimiento sostenible. Es crecimiento que, cuando se revela, ya es tan sólido que nadie puede cuestionarlo, tan impresionante que nadie puede ignorarlo, tan real que nadie puede duplicarlo. Tu fuerza interior se multiplica en proporción directa a tu capacidad de crecer sin necesidad de testigos. Cultiva esa capacidad como tu ventaja más preciosa. Número 4. La psicología detrás del silencio. Existe un poder psicológico en el silencio que muy pocos comprenden, pero todos sienten. Es una fuerza invisible que opera por debajo del nivel consciente, influenciando percepciones, generando respeto y creando una autoridad natural que las palabras nunca pueden construir. Cuando dominas este poder, no necesitas proclamar tu importancia. Las personas la sienten automáticamente. ¿Has notado cómo las personas más influyentes en una habitación suelen ser las que menos hablan? No es coincidencia, es psicología pura. Mientras otros compiten por tiempo de conversación,
luchan por atención, se esfuerzan por impresionar con sus palabras. La persona silenciosa observa, evalúa, comprende. Y esa comprensión profunda genera una presencia que todos sienten, pero pocos pueden explicar. El silencio intimida porque representa control. Cuando puedes quedarte callado mientras otros sienten la necesidad compulsiva de llenar cada espacio con palabras, demuestras un nivel de autodominio que la mayoría no posee. Las personas interpretan inconscientemente este autocontrol como poder, y tienen razón. Porque el poder real comienza con el poder sobre uno mismo, y el poder sobre uno mismo comienza con el poder sobre las propias palabras. La psicología humana está programada para llenar los vacíos de información con suposiciones, y esas suposiciones casi siempre favorecen a la persona que mantiene el misterio. Cuando no revelas todo sobre ti, sobre tus planes, sobre tus métodos, las personas asumen que debe haber más profundidad de la que ven en la superficie. Asumen competencia, asumen experiencia, asumen sabiduría. Y estas suposiciones te dan una ventaja inmediata en cualquier interacción. He observado esto en mis propias cortes. Los consejeros que hablaban constantemente, que tenían una opinión para cada tema, que interrumpían con sugerencias frecuentes, gradualmente perdían mi respeto y el respeto de otros. No porque sus ideas fueran malas, sino porque su necesidad constante de hablar revelaba una inseguridad subyacente, una necesidad de validación que debilitaba su autoridad natural. Por el contrario, los consejeros que hablaban solo cuando tenían algo verdaderamente valioso que aportar, que escuchaban más de lo que decían, que observaban antes de opinar, se ganaban una reputación de sabiduría que trascendía sus palabras reales. Cuando finalmente hablaban, todos prestaban atención. Sus palabras tenían peso porque eran raras. Su influencia era poderosa porque era selectiva. Esta dinámica psicológica funciona porque el silencio crea escasez y la escasez genera valor. Si tus palabras son abundantes, se vuelven comunes. Si tus opiniones están disponibles constantemente, pierden importancia. Pero si hablas con moderación, cada palabra se vuelve preciosa. Si compartes tu perspectiva selectivamente, cada insight se vuelve valioso. Las personas valoran más lo que es difícil de obtener. El silencio también te da una ventaja estratégica masiva sobre aquellos que no pueden controlar su necesidad de hablar. Mientras otros revelan sus cartas constantemente, tú mantienes las tuyas cerca del pecho. Mientras otros exponen sus debilidades a través de sus palabras imprudentes, tú proteges tu posición a través de tu discreción calculada. Mientras otros se sabotean con sus propias declaraciones, tú avanzas sin dar información que pueda ser usada en tu contra. Pero aquí está el elemento más poderoso de la psicología del silencio. Genera curiosidad auténtica. Las personas están naturalmente atraídas hacia lo que no comprenden completamente. Cuando eres un libro abierto, rápidamente se aburren de leer. Cuando mantienes cierto misterio, siguen queriendo conocer el siguiente capítulo. Esta curiosidad se traduce en atención sostenida, respeto creciente e influencia duradera. La neurociencia moderna confirma lo que la sabiduría antigua siempre supo. Nuestros cerebros están más alerta cuando enfrentan lo desconocido que cuando procesan lo familiar. Una persona predecible se vuelve parte del fondo. Una persona que mantiene cierto nivel de imprevisibilidad a través de su silencio estratégico mantiene la atención y el respeto de otros de manera consistente. El silencio también protege tu energía psicológica de maneras que la mayoría no considera. Cada conversación innecesaria drena tu energía mental. Cada explicación que no necesitas dar consume tu claridad cognitiva. Cada justificación que no deberías ofrecer debilita tu convicción interna. Cuando aprendes a comunicar solo lo esencial, preservas tu energía mental para las decisiones y acciones que realmente importan. Las personas que hablan demasiado también se vuelven predecibles, y lo predecible pierde poder de negociación.
Si siempre sabes lo que alguien va a decir, si siempre puedes anticipar su respuesta, si siempre comprendes su posición completamente, esa persona no puede sorprenderte, no puede superarte estratégicamente, pues no puede mantener una ventaja en ninguna interacción importante. Pero cuando mantienes cierto nivel de reserva calculada, conservas la capacidad de sorprender. Puedes elegir cuándo revelar información, cuándo compartir insights, cuándo mostrar tu verdadera posición. Esta flexibilidad estratégica es invaluable en negociaciones, relaciones de negocio y cualquier situación donde el resultado depende de la información que posees versus la información que compartes. El silencio estratégico también desarrolla tu capacidad de observación de maneras que cambiarán fundamentalmente cómo navegas el mundo. Cuando no estás constantemente pensando en qué decir a continuación, puedes prestar atención completa a lo que otros están comunicando, tanto verbal como no verbalmente. Esta atención mejorada te da insights sobre motivaciones, intenciones y oportunidades que otros pierden completamente. Finalmente, el silencio genera una forma de respeto que es imposible de falsificar o manipular. No es respeto basado en lo que dices que puedes hacer. Es respeto basado en lo que otros perciben que podrías hacer. Y esa percepción, alimentada por el misterio que mantienes, casi siempre trabaja a tu favor. El poder psicológico del silencio no es manipulación, es inteligencia emocional aplicada. Es el reconocimiento de que en un mundo lleno de ruido, la quietud se vuelve magnética. Número 5. La sabiduría de Salomón sobre callar. A lo largo de mis años como rey, he visto imperios construirse y destruirse por el poder de las palabras. He presenciado cómo un hombre sabio puede elevar una nación con sus decisiones silenciosas y cómo un necio puede arruinar su propio reino con una sola declaración imprudente. La diferencia entre la sabiduría y la necedad no siempre está en lo que se sabe, sino en lo que se dice, y más importante aún, en lo que se decide no decir. Hasta el necio, cuando calla, es considerado sabio. El que cierra sus labios es inteligente. Estas palabras no son solo un proverbio. Son una ley fundamental del comportamiento humano que he visto confirmarse una y otra vez. El silencio no solo evita que cometas errores verbales. Actualmente te hace aparecer más inteligente de lo que podrías ser, más sabio de lo que has demostrado, más capaz de lo que has probado. ¿Por qué funciona así la mente humana? Porque cuando alguien habla mucho, inevitablemente revela sus limitaciones. Dice algo impreciso, comete un error de información, expresa una opinión inmadura, muestra una falta de conocimiento en algún área. Es matemáticamente imposible hablar constantemente sin revelar ignorancia en algo, pero cuando alguien escucha más de lo que habla, nunca expone sus limitaciones. Su reputación se basa en la calidad de sus pocas palabras, no en la cantidad de sus muchas opiniones. He visto a hombres brillantes arruinar su reputación en una sola conversación porque no pudieron resistir la tentación de opinar sobre temas que no dominaban completamente. He visto a personas promedio construir reputaciones de sabiduría excepcional simplemente porque tenían la disciplina de hablar solo cuando tenían algo verdaderamente valioso que aportar. La madurez se revela no en la capacidad de expresar cada pensamiento que pasa por tu mente, sino en la capacidad de filtrar esos pensamientos y expresar solo aquellos que añaden valor real a la situación. Un niño dice todo lo que piensa. Un adolescente dice todo lo que siente. Pero un adulto maduro dice solo lo que necesita ser dicho, cuando necesita ser dicho, a quien necesita escucharlo. El autodominio comienza con el dominio de tu propia lengua. Si no puedes controlar lo que sale de tu boca, ¿cómo vas a controlar lo que entra en tu cuenta bancaria? Si no puedes disciplinar tus palabras, ¿cómo vas a disciplinar tus acciones? Si no puedes manejar la tentación de hablar imprudentemente, ¿cómo vas a manejar la tentación de actuar imprudentemente?
El control verbal es el primer nivel de autocontrol y sin él, todos los otros niveles se vuelven inalcanzables. Cada palabra innecesaria que dices es una oportunidad perdida de aprender algo nuevo. Mientras estás hablando, no estás escuchando. Mientras estás explicando, no estás descubriendo. Mientras estás justificando, no estás observando. Las personas más sabias que he conocido han sido, invariablemente, grandes escuchadores. No porque no tuvieran nada que decir, sino porque entendieron que el conocimiento entra por los oídos, no sale por la boca. He desarrollado una regla personal que me ha servido durante décadas de liderazgo. Antes de hablar, pregunto 3 cosas. Primera, ¿es verdad lo que voy a decir? Segunda, ¿es necesario que yo lo diga? Tercera, ¿es el momento correcto para decirlo? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, mantengo silencio. Esta simple disciplina ha evitado más problemas en mi reino de los que cualquier ejército podría haber resuelto. La prosperidad tiene una relación directa con la precisión verbal. Los hombres más ricos que conozco son también los más cuidadosos con sus palabras. No desperdician tiempo en conversaciones que no generan valor. No se comprometen con declaraciones que no pueden cumplir. No hacen promesas que no están seguros de poder mantener. Su palabra es oro porque la tratan como oro, rara, valiosa, cuidadosamente considerada antes de ser intercambiada. Por el contrario, he visto a hombres capaces de destruir oportunidades de negocio porque no pudieron resistir la tentación de hablar demasiado durante una negociación. Revelaron información que debería haber permanecido privada. Hicieron concesiones que no necesitaban hacer. Se comprometieron con términos que no habían pensado completamente. Su incapacidad de callar les costó más dinero del que muchos hombres ven en toda una vida. El silencio también te protege de tus propios errores de juicio momentáneos. Todos tenemos momentos de ira, frustración, decepción o euforia donde nuestro juicio se ve comprometido. En esos momentos, las palabras que decimos rara vez reflejan nuestra mejor sabiduría. Pero si has desarrollado el hábito del silencio reflexivo, puedes navegar esos momentos sin crear daños permanentes con palabras temporales. Un rey que habla impulsivamente no puede rectificar sus palabras tan fácilmente como un ciudadano común. Una vez que las palabras salen de la boca de la autoridad, se convierten en política, en expectativa, en compromiso público. He aprendido que el costo de las palabras equivocadas aumenta proporcionalmente con la posición que ocupas. Cuanto más influyente eres, más caros se vuelven tus errores verbales. Pero aquí está la sabiduría más profunda sobre el silencio. No solo evita problemas, los previene. Cuando las personas saben que no hablas imprudentemente, confían más en ti. Cuando saben que no revelas secretos innecesariamente, comparten información más valiosa contigo. Cuando saben que no juzgas precipitadamente, te buscan para consejo en situaciones delicadas. Tu reputación de discreción se convierte en un imán para oportunidades que nunca llegarían a alguien conocido por hablar demasiado. La sabiduría no se trata de saber todas las respuestas, se trata de saber cuándo no es necesario responder. Se trata de entender que algunas preguntas son mejor respondidas con acciones que con palabras. Se trata de reconocer que el silencio estratégico es, en sí mismo, una respuesta poderosa. Quien habla poco se equivoca menos, y quien se equivoca menos prospera más. Esta no es solo sabiduría, es matemática aplicada a la vida real. Número 6. ¿Cómo practicar el silencio estratégico? La transición de una persona que habla demasiado a una que domina el arte del silencio estratégico no sucede de la noche a la mañana. Requiere práctica deliberada, conciencia constante y la comprensión de que estás reprogramando patrones de comportamiento que probablemente has desarrollado durante años o décadas. Pero una vez que domines estas habilidades, tu vida cambiará de maneras que ahora mismo no puedes imaginar completamente.
El primer paso es desarrollar lo que yo llamo conciencia preverbal. Antes de que cualquier palabra salga de tu boca, debe pasar por un filtro mental que evalúe su necesidad, su valor y su momento. La mayoría de las personas hablan de manera reactiva, automática, sin procesamiento consciente. Sus palabras son el resultado directo de sus pensamientos o emociones inmediatas. Pero tú vas a aprender a crear un espacio entre el impulso de hablar y el acto de hablar. Practica esto comenzando con una pausa de 3 segundos antes de responder a cualquier pregunta, sin importar cuán simple sea. Esta pausa no es solo para pensar en tu respuesta, sino para preguntarte si una respuesta verbal es necesaria en absoluto. Muchas veces descubrirás que un gesto, una expresión facial o simplemente el silencio comunica todo lo que necesita ser comunicado. La regla más importante del silencio estratégico es esta: nunca compartas tus planes con personas que no están construyendo nada en sus propias vidas. Estas personas no entienden el proceso de creación, los desafíos de la ejecución, ni la disciplina requerida para materializar visiones. Su feedback, aunque bien intencionado, está basado en teoría, no en experiencia. Sus preocupaciones reflejan sus propios miedos, no los riesgos reales de tu situación. Sus consejos están contaminados por su propia falta de acción. ¿Cómo identificas a estas personas? Son aquellas que tienen opiniones fuertes sobre todo, pero resultados tangibles en poco. Son expertas en explicar por qué las cosas no funcionarán, pero novatas en hacer que las cosas funcionen. Son rápidas para señalar problemas potenciales, pero lentas para ofrecer soluciones prácticas. Su conversación se centra en lo que otros están haciendo mal, no en lo que ellas están haciendo bien. El segundo principio es desarrollar una competencia excepcional en el arte de escuchar. Pero no me refiero al tipo de escucha pasiva donde simplemente esperas tu turno para hablar. Me refiero a la escucha activa, estratégica, donde cada palabra que escuchas te da información valiosa sobre la persona, la situación o las oportunidades disponibles. Cuando alguien está hablando, no planifiques tu respuesta. En lugar de eso, busca patrones. ¿Qué motivaciones revelan sus palabras? ¿Qué necesidades expresan directa o indirectamente? ¿Qué oportunidades de colaboración o beneficio mutuo se están presentando? ¿Qué información están compartiendo que podría ser útil en el futuro? Esta forma de escuchar te convierte en una persona invaluable porque realmente comprendes a otros, mientras la mayoría simplemente espera su turno para ser comprendida. La tercera habilidad esencial es aprender a usar preguntas estratégicas en lugar de declaraciones innecesarias. En lugar de expresar tu opinión sobre un tema, haz preguntas que lleven a otros a descubrir insights por sí mismos. En lugar de dar consejos no solicitados, haz preguntas que ayuden a otros a clarificar su propio pensamiento. En lugar de explicar tu perspectiva, haz preguntas que revelen perspectivas que no habías considerado. Las preguntas tienen varios poderes que las declaraciones no poseen. Primero, te dan información sin revelar tu propia posición. Segundo, hacen que otros se sientan valorados porque están siendo consultados. Tercero, te permiten guiar conversaciones sin parecer controlador. Cuarto, crean oportunidades de aprendizaje que las declaraciones cierran. Una buena pregunta puede cambiar el curso de una conversación, una relación o incluso una vida. Desarrolla también el hábito de la observación silenciosa en diferentes contextos. En reuniones, nota quién habla más y quién logra más. En conversaciones sociales, observa cómo la dinámica cambia cuando diferentes personas hablan. En negociaciones, presta atención a cómo la información se revela y se usa. Con el tiempo, comenzarás a ver patrones que la mayoría de las personas pierden porque están demasiado ocupadas participando verbalmente. Una técnica específica que recomiendo es lo que llamo el experimento del día silencioso.
Una vez por semana designa un día donde hablarás solo cuando sea absolutamente necesario para cumplir con tus responsabilidades esenciales. No inicies conversaciones casuales. No ofrezcas opiniones no solicitadas. No llenes silencios incómodos con charla innecesaria. Este experimento te mostrará cuánto de tu conversación diaria es realmente innecesaria y cómo tu efectividad puede aumentar cuando eliminas el ruido verbal. Aprende también a distinguir entre diferentes tipos de silencio y cuándo usar cada uno. Existe el silencio reflexivo, donde claramente estás considerando lo que se ha dicho. Existe el silencio neutral, donde no revelas tu posición sobre un tema. Existe el silencio estratégico, donde tu falta de respuesta es en sí misma una comunicación poderosa. Y existe el silencio protective, donde evitas revelar información que podría ser usada en tu contra. La práctica más avanzada del silencio estratégico es aprender a planificar y conquistar sin anunciar tus intenciones. Esto requiere disciplina excepcional porque va contra nuestro impulso natural de buscar validación y apoyo. Pero cuando puedes ejecutar planes significativos sin necesidad de audiencia externa, desarrollas una confianza y una capacidad de ejecución que te separa completamente de la multitud. Finalmente, recuerda que el silencio estratégico no significa ser antisocial o misterioso de manera artificial. Significa ser intencional con tu comunicación. Significa valorar tus palabras lo suficiente como para usarlas solo cuando añaden valor real. Significa respetar tanto tu propia sabiduría como la de otros lo suficiente como para no diluir ninguna de las dos con ruido innecesario. El dominio del silencio estratégico es el dominio de uno mismo, y el dominio de uno mismo es el primer paso hacia el dominio de cualquier situación en la que te encuentres. Número 7. Cuando el silencio se transforma en poder. Hay un momento en la vida de todo hombre donde el silencio deja de ser una estrategia y se convierte en una identidad, donde la discreción ya no es algo que practicas conscientemente, sino algo que eres naturalmente. Donde las palabras dejan de ser tu herramienta principal de comunicación y se convierten en un recurso precioso que usas solo cuando es absolutamente necesario. Ese momento marca tu transformación de alguien que busca poder a alguien que simplemente lo posee. Cuando llegues a este nivel de maestría personal, descubrirás que hablas solo cuando tu palabra puede crear un cambio real, resolver un problema auténtico o añadir valor genuino a una situación. Todo lo demás, todo el ruido social, toda la conversación de relleno, toda la necesidad de probar tu inteligencia o justificar tus decisiones, simplemente desaparece de tu comportamiento. No porque lo suprimas conscientemente, sino porque ya no sientes la necesidad de hacerlo. En esta etapa, tus resultados se convierten en tu voz. No necesitas contar a las personas lo que has logrado porque lo pueden ver. No necesitas explicar tu valor porque se demuestra por sí mismo. No necesitas justificar tus métodos porque tus resultados hablan más fuerte que cualquier explicación. Tu vida se convierte en tu argumento más poderoso, tu éxito en tu declaración más convincente. He visto esta transformación en los hombres más poderosos de mi reino. Al principio, cuando comenzaron a construir su riqueza o influencia, hablaban mucho sobre sus planes, sus estrategias, sus visiones. Necesitaban convencer a otros, inspirar seguidores, justificar sus decisiones. Pero a medida que sus resultados se acumularon, sus palabras disminuyeron. No porque tuvieran menos que decir, sino porque tenían menos que probar. La verdadera autoridad nunca necesita proclamarse. Se siente en la presencia de quien la posee. Se percibe en la calidad de sus decisiones. Se reconoce en la consistencia de sus resultados. Cuando alcanzas este nivel, las personas automáticamente te escuchan cuando hablas, no por el volumen de tu voz, sino por el peso de tus palabras. No por la frecuencia de tus intervenciones, sino por la precisión de tus insights.
Tu crecimiento se vuelve imposible de ignorar no porque lo promociones, sino porque es evidente. Las personas notan que cada vez que interactúan contigo, has progresado desde la última vez. Notan que tus proyectos siempre avanzan. Notan que tus predicciones frecuentemente se materializan. Notan que tu juicio es confiable. Esta consistencia silenciosa genera una reputación que ninguna campaña de relaciones públicas puede crear. En este punto de tu desarrollo, también descubres que el silencio te ha dado acceso a un nivel de información que no tenías antes. Las personas comparten más contigo porque confían en tu discreción. Los líderes te consultan porque valoran tu perspectiva no contaminada por la necesidad de impresionar. Los inversionistas te consideran porque tu historial habla por sí mismo. Tu red de contactos se expande no por tus habilidades sociales, sino por tu competencia demostrada. El poder que surge de este silencio maduro es diferente al poder que viene de la influencia tradicional. No depende de tu capacidad de persuadir, manipular o convencer. Depende de tu capacidad de entregar, de cumplir, de crear valor real. Es un poder que no puede ser revocado por cambios de opinión, modas sociales o crisis de reputación, porque está basado en resultados tangibles, no en percepciones variables. Cuando llegas a este nivel, también desarrollas lo que yo llamo presencia magnética. Las personas se sienten atraídas hacia ti no por lo que dices, sino por lo que representas. Representas competencia sin arrogancia. Representas confianza sin necesidad de demostración. Representas éxito sin ostentación. Esta combinación es irresistible para aquellos que buscan verdadera excelencia en sus propias vidas. Tu influencia se multiplica porque cada palabra que finalmente decides pronunciar tiene el peso de toda tu credibilidad acumulada detrás de ella. Cuando un hombre que rara vez habla finalmente ofrece su opinión, esa opinión se escucha con una atención que las personas más locuaces nunca experimentan. Tu consejo se busca, se valora y se implementa porque viene respaldado por una historia de juicio sólido y ejecución exitosa. El silencio maduro también te protege de los errores que destruyen carreras y reputaciones. No puedes ser citado fuera de contexto porque hablas muy poco. No puedes ser malinterpretado porque eres preciso. No puedes ser usado en tu contra porque no has dado munición innecesaria a aquellos que podrían querer dañarte. Tu discreción se convierte en tu armadura más eficaz. Pero quizás el beneficio más profundo del silencio transformado en poder es la paz interior que genera. Cuando no tienes que mantener múltiples narrativas, justificar decisiones constantemente o manejar las consecuencias de palabras imprudentes, tu mente se libera para enfocarse en lo que realmente importa: crear, construir, crecer. Esta claridad mental se traduce en mejores decisiones, estrategias más efectivas y resultados más consistentes. En esta etapa final de dominio, descubres que tu presencia comunica más que tu presencia verbal jamás podría. Las personas sienten tu confianza sin necesidad de que la declares. Reconocen tu competencia sin necesidad de que la demuestres. Respetan tu autoridad sin necesidad de que la impongas. Te has convertido en el tipo de persona que otros aspiran a ser. Alguien cuyo valor es obvio, cuyo poder es genuino, cuyo éxito es innegable. El silencio, que comenzó como una estrategia para proteger tus planes, se ha transformado en la fundación de tu poder personal. Ya no guardas silencio para esconder tu debilidad. Guardas silencio porque tu fuerza habla por sí misma. Y en un mundo lleno de ruido, desesperado por atención, esa fuerza silenciosa se convierte en la forma más poderosa de comunicación que existe. Tu vida se ha convertido en tu mensaje más elocuente y tu éxito en tu argumento más convincente. Ahora comprendes por qué los árboles más imponentes crecen en silencio. Nunca escuchas el ruido de sus raíces extendiéndose profundo en la tierra,
nunca percibes el sonido de su tronco engrosándose con cada estación. Nunca oyes el susurro de sus ramas alcanzando nuevas alturas. Sin embargo, un día despiertas y ahí están, majestuosos, inquebrantables, ofreciendo sombra a todos los que se refugian bajo su grandeza. Tu transformación sigue ese mismo patrón sagrado. Cada día que eliges el silencio sobre la proclamación, cada momento que prefieres la acción sobre la explicación, cada vez que mantienes tus planes protegidos en lugar de exponerlos al juicio ajeno, estás construyendo raíces invisibles que un día sostendrán una grandeza visible. Las personas que hoy no entienden tu quietud mañana se asombrarán de tu crecimiento. Aquellos que interpretan tu discreción como ausencia de ambición pronto reconocerán que era la presencia de sabiduría. Los que confunden tu silencio con falta de confianza descubrirán que era el exceso de seguridad interior. Mientras avanzas en este camino de poder silencioso, cada día se convierte en una oportunidad de fortalecer esa disciplina que te separará para siempre de la multitud ruidosa. Si sientes que este entendimiento resuena con algo profundo en tu interior, únete a quienes han elegido crecer en la fortaleza del silencio estratégico. En un mundo que grita para ser escuchado, tú has aprendido el arte supremo de ser respetado sin necesidad de alzar la voz. Tu silencio no es ausencia de poder. Es poder en su forma más pura, esperando el momento perfecto para revelarse a través de resultados que nadie podrá ignorar.